Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Patricio Leighton Alvarado, licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador ilustre de la historia de la ciencia de nuestro país. Bienvenido, Patricio, a 15 minutos de cultura. Francisco, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias también por lo de ilustre investigador de historia de la ciencia. De verdad es un halago por lo menos que ese calificativo que me da. No, y es sumamente importante porque la historia de la ciencia, yo veo, a pesar de que para mí al menos comienza con Abate de Molina, ¿cierto? Ya hace unos 200 años, 300 años aproximadamente, eh, no suele ser muy recurrente en los programas de estudio de los colegios y bueno, y en una menor medida o en una mayor especificidad en las universidades. Entonces, eh, tú eres parte, digamos, de este nuevo estilo de pensamiento, este paradigma de escribir sobre esos referentes. Sí, Patricio, y bueno, vamos a conversar algo bien particular. ¿Qué ocurría en Chile a inicios del siglo XX con respecto a la ciencia, a la historia de la ciencia? es bien interesante tu pregunta porque precisamente en relación al siglo pasado, al siglo XIX, hay bastantes cambios. O sea, primero aparecen mayor cantidad de universidades, por tanto hay mayor acceso también a carreras universitarias científicas, como por ejemplo la medicina, la ingeniería, la pedagogía. Instituciones que aparecen a finales del siglo XIX se van consolidando, como por ejemplo la Universidad Católica, como por ejemplo el Instituto Pedagógico, aparece la Universidad de Concepción en 1918, posteriormente la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María, ya a mediados del siglo XX, la Escuela de Artes y Oficios se transforma en Universidad Técnica, aparece la Universidad Austral, en fin, se amplía un poco el panorama académico universitario, aparecen también sociedades científicas, aparecen nuevas revistas científicas también, hay una mayor relación también con el plano internacional de parte de los científicos nacionales, muchos de ellos se van a perfeccionar a Europa, a Estados Unidos, hay también visitas de personajes ilustres en Chile, precisamente de tanto personajes estadounidenses, científicos también europeos que están de paso por Chile, que dan entrevistas, que dan charlas, que dan conferencias, en fin, hay un crecimiento, me atrevería a decir, del plano científico. También aparecen nuevas instituciones, nuevos, por ejemplo, nuevos observatorios, nuevos museos también. eh, Aparecen también, la mujer también se empieza a consolidar también en la parte científica, principalmente a partir de las carreras de medicina, ya sea médica, ya sea medicina, enfermería, obstetricia, pero también a partir de la pedagogía en ciencia, ya sea matemática, biología o ciencias naturales. Por tanto, también hay una exclusión ahí del género femenino que hace ampliar también el estudio de la ciencia y también una preocupación ya más general también de otros sectores sociales, como por ejemplo los sectores obreros, que también se van preocupando de educar científicamente a los trabajadores. Las mujeres también se hacen parte de este movimiento científico. Por tanto, uno lo que puede concluir es que a comienzos del siglo XX hay una ampliación de la cultura científica, por así decirlo. Se masifica un poco más también a partir de los periódicos, de las revistas culturales, las revistas magazine, como por ejemplo Zigzag o Pacífico Magazine o Suceso. eh, También las provincias también empiezan a tener sus propias instituciones, los colegios y liceos de niñas también comienzan a incorporar ciertas materias científicas. Por tanto, hay una ampliación claramente del plano social, cultural de la ciencia en Chile. Patricio, bueno, dado a este colectivismo, que por supuesto también es minoritario de acuerdo a la población de aquellos años, que prácticamente no superaban los 2 millones de personas, los intelectuales, tanto humanistas como científicos, deben haber sido no un gran número, un número menor. Quizás, no sé, me atrevo a decir un número, unas 1000, 2000 personas destinadas a la ciencia. ¿Estaré en lo correcto o me,
o me faltan agregar más personas con respecto al desarrollo científico de quienes participaban en esto, bajo esa En general, interpretación histórica? en general la comunidad científica en Chile es una comunidad pequeña, y más aún en una etapa, por lo menos las primeras 3 décadas del siglo XX, en que el acceso a la universidad era bastante restringido, en que las personas que se dedicaban a la actividad científica también no eran muchas, pero la ciencia entendida como cultura, por ejemplo, eso abarca mucho mayor cantidad de personas. Sigue siendo, sí, obviamente, un conocimiento, saberes más bien ligadas a las élites intelectuales, pero sí que cada vez más se va ampliando, por lo menos, la cantidad de personas que tienen acceso a la universidad y a la ciencia. En general, ya sea como te explicaba, por periódicos, por librerías que empiezan a ofrecer también libros científicos, o personas que se empiezan a interesar por este tipo de materias, como por ejemplo destacados intelectuales del mundo obrero, como por ejemplo Luis Emilio Recabarren, o por ejemplo personas pertenecientes, por ejemplo, a las provincias como una joven Gabriela Mistral, que a los 15 años, por ejemplo, lee al divulgador de la astronomía Camille Flammarion, con 15 años, cuando en 1905. Eh, Aún así, claro, como tú dices, es un plano restringido, reducido, pero cada vez más, por lo menos a partir también de la alfabetización y también de la incorporación de los chilenos a la educación, esto se va ampliando paulatinamente. O sea, empezamos a tener cada vez más personas que se van incorporando más a la cultura científica. La comunidad científica también va creciendo, tanto a nivel de carreras científicas como también personas que se van incorporando. O sea, como te expliqué anteriormente, también se van incorporando las mujeres también al plano científico. Pero me diría decir que es dentro del siglo XX se va expandiendo cada vez más lo que uno podría denominar como cultura científica. Patricio, y frente a esa mirada eh, que nos estás mencionando, bueno, en el mundo, eh, en los primeros 20 años estaba apareciendo la teoría de la relatividad, en 1905 la especial y posteriormente la general en 1915 a 1917 aproximadamente. Chile, ¿cómo está observando este paradigma científico que lo desarrolló Einstein? ¿Cómo lo está observando Chile? Es interesante porque precisamente la teoría de la relatividad hay que entenderla en un plano global, en el sentido que es una teoría que empieza a ser discutida en varios contextos, tanto en Europa como en América, como en Asia también. Esta teoría llama la atención de personas dedicadas a la ciencia, como también de amateurs y también de legos. Es interesante porque al poco tiempo ya se empieza a discutir los alcances teóricos, filosóficos y también científicos de esta teoría, que abarca varias áreas. Y en Chile, por lo menos, lo que yo he podido registrar y rastrear, los primeros, eh, las primeras discusiones que se dan sobre la teoría de la realidad es aproximadamente a 1916, principalmente con un ingeniero que no es tan conocido, que se llama Manuel Almeida Arroyo, que él viaja a Europa entre 1912 a 1913, y principalmente él tiene una motivación por las matemáticas y por la física. Él está en Italia, en Francia y en Alemania, pero principalmente en Alemania es donde él sienta atracción por la física y por la matemática, y se va, eh, por así decirlo, dando cuenta de los avances que hay en estas materias, principalmente en el plano europeo. eh, Manuel Almeida, para que uno tenga una idea, es el padre de los intelectuales socialistas Manuel Almeida Medina y Clodomiro Almeida Medina. Ambos son dos hermanos, dos intelectuales que son expulsados durante la dictadura Pinochet. Como te explicaba, Almeida no es un ingeniero muy conocido dentro de la historia de la ingeniería, y él en 1916, en conjunto con el Instituto de Ingenieros de Chile, organizaron una serie de conferencias en la cual van discutiendo precisamente las concepciones de espacio-tiempo, que precisamente lo primero que se discute en Chile es la teoría especial de la relatividad, en 1916. O sea, 11 años después que Einstein propone esta nueva forma de ver la física. Así es. Y eh,
una pregunta que quizá podemos darla a la mayor interpretación. Bueno, vemos a un Chile que prácticamente a rasgos generales describe su entorno y va aportando ciertos elementos investigativos al conocimiento universal. Por lo tanto, se puede dar hasta la teoría de la de relatividad como una descripción científica y quizás también de laboratorio, pero quizás de una forma muy absoluta, ¿sí? A la Newton, como determinaríamos. ¿Desde cuándo ya Chile ya comienza a entender, por ejemplo, las concepciones de espacio, tiempo, deformaciones, cálculos de Maxwell, de Lorentz y así sucesivamente en este Chile quizás tan, eh, comillas, prehistórico para lo que está desarrollando las grandes potencias mundiales de aquel entonces? ¿Cuántos años Es bien tardaría? interesante tu pregunta. Es bien interesante tu pregunta porque precisamente, claro, en 1916 comienzan los primeros atisbos, o sea, comienzan las primeras discusiones por parte de los ingenieros. Los ingenieros van a ser los grandes eh, divulgadores y los grandes intelectuales y profesionales que van a incorporar la teoría de la relatividad dentro de sus estudios, principalmente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y también en el Instituto de Ingenieros, donde primeramente se empieza a discutir esta teoría. Después, en 1920, el mismo Almeida organiza una segunda conferencia, una segunda charla sobre relatividad, precisamente producto de que en 1919 se comprueba parte de esta teoría de relatividad a partir de las observaciones que realiza Arthur Eddington. Y precisamente, posterior a 1920, distintos científicos nacionales comienzan precisamente a debatir y comienzan a incorporar ciertos estudios. Y ya hacia la década de 1922, ya se puede ver más fehacientemente cómo los ingenieros chilenos comienzan a debatir, como tú decías, las ecuaciones de Lorentz, comienzan a debatir también el espacio de Minkowski, comienzan también a poner en cuestionamiento también, por ejemplo, ciertos planteamientos esenciales de Einstein, como por ejemplo que la velocidad de la luz se mantiene constante, o como por ejemplo de que el espacio-tiempo depende del observador, lo que se conoce dentro de la teoría como los invariantes. Ya, por ejemplo, ingenieros como Ramón Salas Edward, que Ramón Salas Edward va a ser el principal, me debería decir yo, divulgador e introductor de la teoría de relatividad en Chile. Él va a estar en Francia, estudió en Francia relatividad, se perfeccionó también científicamente en Francia, y él vuelve a Chile y comienza precisamente a realizar una serie de conferencias, escritos y publicaciones en el cual va debatiendo aspectos científicos y filosóficos de la teoría. Y ya hacia por lo menos el final de la década del 20, ya hacia 1928, uno puede ver que ya la teoría de relatividad está casi más o menos institucionalizada dentro de la academia chilena. Por ejemplo, la Universidad Católica, alrededor de 1926, organiza una cátedra de relatividad. La Universidad de Chile, en 1928, crea centros de investigación, donde la relatividad, por ejemplo, pasa a ser uno de los elementos que se empiezan a estudiar. También se organiza una serie de conferencias científicas. Por ejemplo, se trae para que exponga a Paul Langevin, que Paul Langevin va a ser uno de los organizadores del Congreso Solvay de 1927, en el cual, por ejemplo, están presentes Einstein, Bohr, Marie Curie, Max Planck y una playa de científicos destacados en esa época. Y precisamente Paul Langevin en 1928 va a realizar 3 conferencias en Santiago y una en Valparaíso, 2 de las cuales están dedicadas exclusivamente a la teoría de relatividad. Y, por ejemplo, revistas como la Análisis del Instituto de Ingenieros, eh, la Análisis de la Universidad de Chile van a publicar precisamente estudios de académicos chilenos o extranjeros que trabajan en Chile sobre teoría de relatividad, y también se van a publicar libros propiamente chilenos. Pero el alcance de la relatividad no solamente va a ser un tema de especialistas, llámese ingenieros, físicos, químicos o personas dedicadas a la ciencia, sino que también va a estar dedicada a personas que uno tradicionalmente considera como personas legas o amateurs. Por ejemplo, Domingo Amunátegui, rector de la Universidad de Chile en 1923 aproximadamente, 1921, si
bien no recuerdo, pero más o menos en una de esas dos fechas, va a traducir precisamente un libro sobre relatividad. Él es historiador, es un educador, pero está alejado del plano más científico. Sin embargo, él va a realizar una de las primeras traducciones en Chile sobre la temática de la teoría de la relatividad. También, por ejemplo, la revista Claridad, es una revista que perteneciente a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una revista que está marcada, por ejemplo, por la ideología anarquista, entendiendo que la fecha en esa época estaba muy cercana al movimiento obrero, va a publicar una serie de artículos pequeños para darle a entender a los grupos obreros cuál era la relevancia de la relatividad con un lenguaje accesible. Por tanto, tenemos una cultura científica que se va expandiendo y que va de la mano precisamente con el interés que van demostrando los académicos e intelectuales chilenos por esta teoría. Patricio, bueno, 15 minutos de cultura. Eh, Te quiero agradecer por asistir, digamos, a esta modalidad online de entrevista. Y bueno, de comentarte la última pregunta y por supuesto dándote también a ti las palabras finales para que realicemos el cierre de este programa. Patricio, dado a todo ese colectivo de gran difusión que comenzó al menos en el campo de la relatividad y después otros aconteceres científicos, ¿tú crees que en Chile pueda volver a suceder lo mismo de ver a las humanidades integradas con la ciencia de una forma de interacción permanente como ocurría en los años 20, en los años 30? ¿O sencillamente estamos relativamente desde una observación opuesta frente al fenómeno social, académico, intelectual y de otras áreas como al menos yo la percibo? No sé si tú dices lo mismo. Es interesante tu pregunta porque precisamente cada vez más lo que se conoce como la ciencia dura, la ciencia exacta y las ciencias sociales se van separando. Se habla siempre como de dos formas de entender los fenómenos sociales y naturales. Eh, Sin embargo, me he podido percatar de que cada vez más las humanidades y las ciencias sociales van realizando estudios mucho más cercanos a la ciencia, en el sentido de que van incorporando ciertas problemáticas científicas a su estudio. Llámese desde el punto de vista de la filosofía, o sea, la filosofía ha puesto en valor, por ejemplo, ciertas propuestas de la teoría de la relatividad. La filosofía y la física, por ejemplo, es una disciplina híbrida que combina elementos propiamente de la filosofía, pero también elementos de la física. La sociología también ha hecho bastantes estudios sobre también comunidades científicas, por ejemplo, estudia también cómo las ideas se circulan, cómo lo social influye dentro de las prácticas. Desde el punto de vista también de la historia y la ciencia también ha empezado a aportar también y acercarse a ciertos fenómenos científicos, la antropología también, precisamente con sus estudios más etnográficos de campo, el laboratorio. Por tanto, me atrevería a decir que hay una preocupación también desde las humanidades de cómo funciona el acontecer científico y por tanto hay un acercamiento. Obviamente las metodologías, los enfoques y los fenómenos son diferentes, sin embargo creo yo que en el último tiempo ahí se produce un mayor diálogo, entendiendo que los científicos cada vez también se van dando cuenta de que es necesaria, por ejemplo, enseñar aspectos filosóficos, aspectos históricos y aspectos sociológicos de su disciplina, pero también las mismas humanidades y las ciencias sociales entienden que también tienen que ir incorporando ciertos aspectos también de la ciencia. Así que creo yo que también se va estableciendo un diálogo en ese sentido. También algunos literatos van incorporando ciertos elementos, por ejemplo, de las ciencias para crear sus mundos literarios, sus mundos de ficción. Por ejemplo, pienso, por ejemplo, en los mundos de Lovecraft, que Lovecraft está muy también imbuido en esta lectura que también hay de Einstein, o por ejemplo en Argentina Luis Casares, o el mismo también eh, bueno, Asimov. este gran novelista argentino, no, Asimov también, que ahora se me olvida, Borges, Jorge Luis Borges también, que va incorporando materia científica también dentro de su literatura, y así sucesivamente. O sea, bueno, también en parte del cine uno puede ver películas como, por ejemplo, Interestelar o actualmente Tenet, que van incorporando también temáticas científicas al séptimo arte.
Por tanto, me parece que hay también un acercamiento. O sea, yo no veo, si bien cada vez las disciplinas están más especializadas, el conocimiento a veces está mucho más parcelado, pero siento yo que también hay ciertos elementos de vinculación y también de diálogo que se ha ido produciendo en el último tiempo, sobre todo a veces con teorías tan difíciles de acceder como por ejemplo puede ser la relatividad o la teoría de la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas. Sin embargo, en el último tiempo también se va produciendo un diálogo entre a nivel de académicos, a nivel universitario, pero también a nivel de personas que se van interesando también por fenómenos científicos a partir de la literatura de divulgación, a partir también de el cine y las películas, o diseñadamente el estudio de estas materias de manera formal. Pero creo yo que también hay una suerte ya de diálogo este último tiempo que se ha establecido entre el mundo de la humanidad, de ciencias sociales y el mundo ya de las ciencias más, ciencias exactas o ciencias duras como uno tradicionalmente le denomina. Patricio, te quiero agradecer por tu reflexión, como lo dije anteriormente, gracias también de que hayas asistido a estas entrevistas online que favorece también tu mirada con respecto a lo que es nuestra cultura y de comunicarles a nuestros amigos y amigas que ya estaremos con próximas entrevistas. Hoy fue Historia de la Ciencia, mañana será otra área del saber. Un abrazo, a cuidarse y que se encuentren muy bien. Se despide el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz.